Martes 13. Ya se sabe que es algo que no tiene nada que ver con la fe ni con la razón. Quizás algo ridículo y fanático, pero ahí está ese sentimiento tembloroso ante un tarro de sal que se derrama, un gato negro que se cruza, un espejo que se rompe, una escalera en medio de la calle, una herradura inesperada, un trébol de 4 hojas, unas tijeras abiertas. Oh, Dios mío, rozarse con la sotana negra de un cura. Y es que ya lo dice el refrán: si quieres que tu gallina buenos pollos saque, no le pongas 13 huevos ni la eches en martes. Toquemos madera y crucemos los dedos ante este programa terrible, ante este día terrible que está empezando, no sé si para bien o para mal, ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Son ustedes supersticiosos? Pues aquí estamos un poco aterrados. Nunca sabemos qué es lo que puede pasar a lo largo de este programa, pero de verdad, hoy menos que nunca. Les voy a contar un secreto. Fíjense, cuando resulta que hay una ola de frío que está produciendo auténticas tragedias y estragos en Europa y empezamos, como nos decían antes los compañeros de informativos, a sentir esta ola de frío en el norte de España y en algunos lugares de Andalucía. Bueno, pues aquí de momento y para empezar el programa martes 13 hace un calor tremendo y terrible. Esperemos que todo se quede en el calor, que al fin y al cabo ustedes no lo notan, y el resto del programa salga como soñamos que salga, bien, para que ustedes pasen un buen rato en este mediodía de este martes y 13, y dicho ya esta vez, ya no lo vuelvo a repetir nunca más para olvidarlo definitivamente. Señores, hoy vamos a presentar, porque al decir presentar creo que es la primera vez que está en televisión, a un bailarín andaluz, a un joven hombre de 19 años que promete mucho. Juan Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Me equivoco al decir que es la primera vez que vas a bailar en televisión o has bailado ya antes? Bueno, sí, grabé un programa para la BBC de Londres. Ay, Dios mío. En Sevilla, sí. Pero vamos, en directo así es la primera vez, sí. Lleva razón. ¿Y tienes algo de miedo? Pues no. ¿Estás tranquilo? Si lo preguntas por el martes 13, no. Y de seguro estás tan de ti que tampoco tienes nada de miedo de a ponerte enfrente de los espectadores. No creo, porque la seguridad te lo da los ensayos y gracias a Dios pues ensayo bastante. A lo largo de 19 años has tenido tiempo de ensayar, porque tú empezaste muy pronto con esto del baile. Bueno, sí, empecé a los 13 años, ingresé en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y después ingresé también en la academia de Juan Morilla, mi actual profesor, y bueno, pues desde los 13 años, como te he dicho, hasta ahora he estado con él, hasta que termine este año mi carrera, gracias a Dios. Eso espero. ¿Y qué huye por la cabeza de un chico de 13 años para querer dedicarse al baile? Bueno, la verdad es que, no sé, mi afición era más a la música. Yo tenía una gran afición a la música. Pero bueno, pues después fue despertando el baile y pues aquí estoy, bailando. ¿Tuviste alguna oposición en tu familia o te facilitaron las cosas? No, que va. Yo creo que eso ha sido lo más positivo que me ha podido ocurrir a mí para que yo siga en el camino del baile, puesto que
Mi familia me apoya en todo momento, tengo unos padres estupendos, mi madre me ayuda muchísimo y sobre todo mi padre, que es el que me da mucha moral, me da muchos consejos que son bastante buenos y bueno, pues sí, yo creo que es mucha el apoyo que ellos me prestan. Porque en tu familia hay gente, hay miembros que se dedican a la vida artística. No, ¿Hay artistas? No, ninguno. Oye, ¿y fuiste bien entendido por tus compañeros de clase, tus vecinos? Porque no es normal que hay más chicas que chicos que quieran ser bailarines, bailarinas. Yo creo que eso es que lo que pasa es que el hombre tiene que trabajar más la danza, creo yo. La mujer se refugia mucho en su vestido, en sus manos, en sus brazos. Entonces el hombre tiene que trabajar más, tiene que estilizar un cuerpo, porque él no se pone falda, se pone un pantalón ajustado. Entonces tiene que dar porque el baile para mí es estética, y al ser estética tiene que dar una línea. Y si no está preparado, si no está luchando continuamente para mantener esa línea, pues entonces no puede llegar a avanzar más. Yo creo que ese es lo fundamental de que no hay tantos bailarines. Oye, ¿y cómo es eso que grabaste un programa para la BBC? Porque tú estás empezando. ¿Cómo te llegó esa oferta? Bueno, pues llegaron a la academia de Juan, pues me vieron bailar y tal, y entonces se quedaron interesados porque grabara un programa para emitirlo allí. Total, que quedamos de acuerdo y un día a las 9 de la mañana llegaron al estudio y hasta las 10 de la noche me hicieron repetir una toma de un sombrero pues 15 veces, me parece. Ahora montaron el estudio de Hollywood allí, parecía Hollywood. Quedaría perfecto. Sí, muy supongo que lo vería. Has hablado de Juan Morilla, pero ¿quiénes son tus maestros? ¿Qué otros maestros tienes? No, yo creo que la base fundamental de lo que yo soy ahora y lo que puedo dar en un escenario solamente se lo puedo adjudicar a Juan Morilla, que ha sido el único que me ha perfeccionado. Él me está puliendo, porque aún sigue puliéndome, porque no soy todavía perfecto, porque perfecto creo que no es nadie. Entonces no puedo nombrar a ningún otro profesor, porque ninguno trabajó conmigo lo suficiente para que me puliera. Él sí, por lo visto, pues solamente él puedo decir que es mi profesor de verdad. Supongo que tú te querrás parecer a ti mismo, pero en cualquier caso, del mundo del baile, ¿a quién admiras tú? Bueno, yo admiro a todos esos grandes artistas que han llegado a eso, a ser grandes artistas. Y yo creo que todo el mundo, porque incluso el que dice yo soy autodidacta, incluso ese, creo que ha aprendido de ellos, de los que nos dejaron ese arte. Entonces me gustaría parecerme a todos, tener lo mejor de todos ellos. Bueno, pues si lo consigo, bueno, pues no lo sé, pero por ello estoy aprendiendo y sigo aprendiendo, claro. ¿Tú bailas todo? Sí, bueno, me dedico a la danza española y dentro de la danza española pues abarco el regional, la escuela bolera, el clásico español y el flamenco. ¿Y en las discotecas eres el amo de la pista? No, que va, soy muy malo bailando moderno. ¿Sí? Sí. Un joven de 19 años y con este cuerpo va a ser malo, no me lo creo. ¿Hasta dónde quiere llegar? Bueno, yo quiero llegar hasta donde la gente me permita llegar. La gente te va a ver dentro de unos instantes. Que tengas muchísima suerte. Muchas que gracias. Te vaya todo bien hoy en esta actuación aquí y a lo largo de tu vida. Gracias, Juan. Muchas gracias a usted. Y dentro de unos instantes, efectivamente, vamos a ver bailar a Juan. Pero antes de eso, vamos a seguir conociendo y profundizando en el conocimiento de nuestra tierra. Nos vamos a llegar hasta Almería, hasta la comarca de Los Vélez, para conocer sus monumentos, también para conocer sus problemas y para conocer cómo viven estos andaluces de esta zona de nuestra tierra. Es un reportaje que nos envía nuestra corresponsal en Almería, Beatriz Inosian. Los pueblos almerienses de Vélez Blanco y Vélez Rubio, declarados conjunto histórico-artísticos, tendrán protegidos sus monumentos a partir de ahora. Entre estos monumentos destaca el castillo de Vélez Blanco, que fue construido en el siglo XVI y que a primeros de este siglo, desmantelado en parte, fue trasladado al Museo Metropolitano de Nueva York. La comarca de Los Vélez, situada a medio camino entre Granada y Murcia, es el extremo más septentrional de la provincia de Almería. Los pueblos de Vélez Blanco y Vélez Rubio, con sus edificios monumentales, destacan en el contexto histórico-artístico de la provincia.
Vélez Blanco, por su emplazamiento, ha sido en todos los tiempos motivo de atracción. Durante la prehistoria con sus poblados neolíticos, durante la dominación árabe con su alcazaba y en la Edad Media con su castillo. Hoy, tanto Vélez Blanco como Vélez Rubio son conjuntos histórico-artísticos, lo que permitirá una mejor conservación de sus monumentos. ¿Qué significa para Vélez Blanco y Vélez Rubio la declaración de conjuntos histórico-artísticos? Pues mira, significa sobre todo protección, en el sentido de que cualquier obra que se vaya a realizar dentro de estos conjuntos o que afecte en alguna medida a dichos conjuntos tendrá que pasar por la Delegación de Cultura. En esta delegación cada mes se hace una comisión de patrimonio y en esta comisión tendrán que aprobarse estos proyectos. Siendo el castillo de Vélez Blanco lo que más destaca, todo el conjunto del pueblo, así como Vélez Rubio, sus casas palaciegas y su iglesia, han sido merecedores de esta calificación de conjunto monumental. ¿Cuáles son las principales características de los monumentos de Vélez Blanco y de Vélez Rubio? La importancia que va a tener tanto Vélez Rubio como Vélez Blanco se debe fundamentalmente a que va a ser el centro donde vive el Marqués de los Vélez, que recibe el nombre por esta comarca, que desempeña un papel muy importante en la reconquista de toda la península. Hace de Vélez Rubio y Vélez Blanco su lugar de residencia y allí se va a asentar junto con él una serie de la nobleza más importante y llevan a cabo construcciones de gran importancia, destacando sobre todo en el caso de Vélez Blanco su castillo. También tenemos la iglesia y alguna otra serie de construcciones de carácter religioso, pero que siempre tendrán menos importancia. El castillo de Vélez Blanco fue mandado a construir por don Pedro Fajardo y Chacón hacia el 1505 y se acabará sobre el 1515. Está formado por 3 cuerpos fundamentales, todos coronados por una serie de almenas y siempre utilizando dentro del estilo renacentista, utilizando como material fundamental para su construcción los sillares y como elemento decorativo únicamente podríamos destacar los escudos de la familia que se colocan hacia el exterior y en las ventanas y bajo los balcones es más importante. Sobresale o destaca fundamentalmente dentro del castillo el patio realizado en mármol, pero que fue hacia mediados del siglo fue vendido por sus propietarios y en la actualidad se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este fue declarado el castillo monumento histórico el día 3 de julio de 1931. También podríamos destacar dentro del conjunto de Vélez Blanco la iglesia parroquial y el convento de San Luis, que fue mandado también construir por uno de los hijos del marqués, don Luis, en el 1572. También había que enclavarlo dentro del estilo renacentista, destacando su torre mudéjar. Los elementos constructivos y decorativos son los propios del momento, con arcos de medio punto y el entablamento decorado y una figura de un monje que se encuentra muy deteriorada, le falta la cabeza. En líneas generales su conservación es regular, una parte de ella se ha destruido y se encuentra bastante deteriorada. Con respecto al conjunto monumental de Vélez Rubio, ¿qué sería lo más destacable? Vélez Rubio, sin duda alguna, lo más destacado, lo que llama más la atención es la iglesia parroquial de la Encarnación. También se conserva gran número de casas y de carácter palaciego, pero que más que resaltar una por una, había que estudiarlas dentro del marco y del pueblo como conjunto bien conservado y que le da un carácter muy peculiar y sería a los más destacados. La iglesia, construida en el siglo XIII, es de planta neoclásica con influencia barroca. Pero esta iglesia tiene todavía otras influencias en su ornamentación y sobre todo en el colorido del interior.
La proximidad a la región de Murcia ha hecho que en la iglesia de Vélez Rubio paredes, columnas y techo estén pintadas de blanco, azul y verde, influencia clara del barroco popular murciano, que representa con estos colores a Dios y el Espíritu Santo. A partir de ahora, la comarca de Los Vélez, el mayor conjunto histórico-artístico de la provincia de Almería, dispondrá de mejores condiciones para la reconstrucción, conservación y protección de su patrimonio. Nos marchamos de nuestro país para hablar de una historia. Para muchos, les vamos a recordar una historia que para muchos es una historia cruel, la historia del pueblo de Nicaragua. Desde el siglo XIX, el capital norteamericano ha defendido sus intereses nucleados en torno a poderosas compañías nicaragüenses, las fruteras, los ferrocarriles, las minas de oro y determinados puertos también del país. En agosto de 1912, la Infantería de Marina de Estados Unidos ocupaba Nicaragua y mantuvo esa presencia hasta 1925, periodo en el cual se incrementaron sus intereses, como es lógico, en la zona. En 1926 hubo una nueva intervención de los marines. En 1927 se iniciaba la guerrilla de Augusto César Sandino. Asesinado por la Guardia Nacional de Anastasio Somoza, fundador de una dinastía que muchos califican también que fue una cruel dinastía, el país se sumió en una dictadura hasta el 17 de julio de 1979, en el que la revolución nicaragüense era un hecho. Hasta muy poquitos meses antes, exactamente hasta el 26 de febrero de ese mismo año, de 1979, el embajador norteamericano en Managua se llamaba Mauricio Solaun, que nació en Cuba y que a los 12 años marchó a Estados Unidos. Como les digo, hasta el 26 de febrero de 1979, Mauricio Solaun era el embajador norteamericano en Managua. Muy buenas tardes, señor Solaun, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. ¿Cómo recuerda usted aquellas jornadas que suponemos que serían difíciles, un estado difícil políticamente de conservar allí en Managua? En realidad fue una gran tragedia que las partes en conflicto, el gobierno de Somoza y la oposición, no pudieron ponerse de acuerdo y aceptar la mediación que nosotros, una mediación internacional que nosotros organizamos. ¿Usted se tuvo que marchar o se marchó por alguna razón especial poquitos meses antes de que la revolución triunfara? Bueno, lo que sucedió fue de que en octubre de 1978 mi gobierno organizó en la Organización de Estados Americanos una mediación. Esta mediación internacional fue compuesta por el gobierno de los Estados Unidos, Guatemala y la República Dominicana. Y ellos vinieron a una Nicaragua que en septiembre había tenido una explosión, una rebelión popular y una huelga general que había costado entre 1.000 y 3.000 personas, con gran destrucción en 5 ciudades, para ver si podía poner las partes de acuerdo. Eventualmente presentó como una fórmula que se condujera un plebiscito. Si la oposición ganaba el plebiscito, entonces el gobierno de Somoza renunciaba y se constituía un gobierno provisional. En caso de que Somoza ganara, pues él terminaría su periodo hasta 1981. Pero eventualmente la oposición fue mucho más flexible y el general Somoza no quiso ceder, sino que despidió a la mediación y ascendió a su hijo de 26 años a coronel de la Guardia Nacional, simbolizando que su intención era la continuación de la dinastía de la familia. Por aquel entonces era presidente Carter, un demócrata, ostentaba la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuál era la orientación general de la política de Carter en aquellos momentos? La política se llamó de los derechos humanos y la idea era de que los Estados Unidos debiera de ayudar tratando de ejercer un liderazgo moral en el mundo, minimizando la intervención física, ya sea a través de los Marines, ¿no?, las fuerzas del ejército o de la CIA, y de fomentar procesos de democratización pacíficos. Y eso fue lo que tratamos de hacer en Nicaragua. Señor Solaun, perdón que le haga una pregunta en medio. Solaun, ¿es un apellido...? Bueno, en realidad es Solaun, es un apellido vasco. Es un apellido vasco. Nació usted en Cuba, como hemos dicho, y se marchó a los 12 años
a Estados Unidos. En muchas ocasiones hemos escuchado que realmente Nicaragua es un peligro para Estados Unidos, y uno se pregunta cómo un país que es aproximadamente como Andalucía y con 3 millones aproximadamente de habitantes puede ser un peligro para la gran nación norteamericana. Bueno, en realidad yo no creo que es tanto un problema de un peligro inmediato, sino la tragedia colectiva que existe en Nicaragua y en gran parte de Centroamérica. El gran problema es que las partes siguen divididas. No hay un acuerdo sobre una forma de gobierno, una constitución. Las partes no están dispuestas a aceptar soluciones mediante elecciones, es decir, la vía pacífica en que todo el mundo participe. Y hay unos desplazamientos de población extremadamente grande. Hoy en día, por ejemplo, ese país pequeño que tiene cuanto más 3 millones de habitantes, pues en Costa Rica solamente hay 100.000 refugiados enemigos del gobierno sandinista. En Honduras también hay gran número de refugiados, un número semejante. Por ejemplo, se calcula de que alrededor de 30.000 hombres quieren participar en esta contrarrevolución, como se le llama. Imagínese usted, en la época de Somoza, el ejército de Nicaragua era de 7.000 hombres. Es decir, lo que ha sucedido es que ha habido una gran militarización en el área. En aquella época, cuando yo salí de Nicaragua, a principios del 79, la presencia norteamericana, cuanto más en cada uno de los países centroamericanos, era de 6 oficiales de nuestro ejército, aviación, ¿no? de las Fuerzas Armadas. Hoy en día se ha construido una base norteamericana en Honduras, muy grande. Hay ejercicios periódicos que ustedes leen en los periódicos. Se calcula, por ejemplo, de que Cuba tiene alrededor de 3.000 a 4.000 asesores militares, es decir, casi, tal vez más de la mitad de lo que era la Guardia Nacional de Somoza. Y lo que se necesita, obviamente, es pacificar no solo a Nicaragua, sino a la región. ¿Qué entiende usted por pacificar? Bueno, que haya un entendimiento. Desde mi punto de vista, el entendimiento óptimo es que la gente acepte una constitución democrática, un sistema democrático. Pero ha habido elecciones en Nicaragua, ¿no? Bueno, pero imagínense, Somoza también daba elecciones. El gran problema de estas elecciones no es tanto si son válidas o no, sino que si la oposición la acepta como válida o no. Es decir, en El Salvador también ha habido elecciones, pero usted tiene que la guerrilla no acepta la validez y el Frente Cívico de la guerrilla no acepta la validez de esas elecciones. Si el problema no es una elección por elección, muchos de los regímenes en Hispanoamérica son los que yo llamaría pseudodemocráticos, es decir, tienen una constitución democrática y una apariencia de procesos políticos democráticos, pero bajo doctrina de seguridad nacional, lo que ejercen formas dictatoriales que para mí no son deseables. Hubo observadores internacionales en las elecciones de Nicaragua y hablaron del proceso, de cómo se había desarrollado. Efectivamente hubo grupos que no aceptaron y que no quisieron participar en las elecciones, pero otros grupos sí participaron, de la oposición. Sí, bueno, también en la época de Somoza participaban otros grupos. Por ejemplo, cuando yo estaba en Nicaragua, en el Congreso estaba representado el Partido Conservador, que los nicaragüenses, con esa chispa tal vez un poco heredada de Andalucía, lo llamaban los zancudos, es decir, que los mosquitos, como para decir que eran o parásitos o que simplemente chupaban un poco de sangre pero no herían profundamente, es decir, eran colaboracionistas. En cualquier caso, señor Salaún, lo que sí estoy segura es que muchos espectadores que nos estén viendo en estos momentos se preguntarán ¿por qué no les dejan a Nicaragua, porque estábamos hablando de Nicaragua, que se organicen como ellos quieran? ¿Por qué no pueden vivir en paz? ¿Por qué tantas intervenciones de Estados Unidos? E incluso también porque esos asesores que usted acaba de mencionar ahora mismo de Cuba, ¿no tienen los pueblos derecho a organizarse su presente y su futuro como quieran? Yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo creo que lo ideal sería que en Nicaragua y en Centroamérica se minimizara la presencia extranjera y que los pueblos tuvieran derecho a determinarse propiamente, a la autodeterminación. En ese caso, ¿usted no estará de acuerdo con la política intervencionista de la administración Reagan? Bueno, pero tampoco estoy de acuerdo con la política intervencionista del eje soviético.
la presencia cubana y soviética. Efectivamente se entrecruzan las acusaciones en la gran política internacional, a la que a la mayoría de los ciudadanos cuesta trabajo muchas veces entender. Lo mismo que había una acusación que